que pretendemos cubrir, ¿no es cierto? Primero, quién es Verano, qué hace nuestra compañía, para quienes no la conocen, un marco general para ubicarnos en el tema de los proyectos. Las soluciones PEMIS pues, aparecían en los datos pues, de los puntos que se iban a acometer el acrónimo EPM, como entendido como Enterprise Project Management, pero tecnológicamente esto se ha dado más para el Enterprise Performance Management. Entonces decidí cambiarlo por PEMIS, Project Management Information System. ¿Cómo ha evolucionado la colaboración, la gestión documental y las comunicaciones en la gestión de proyectos? La trazabilidad de acciones y su registro como una forma de gestión de riesgos, la tendencia que hay hoy en día en la oferta y demanda del software, y mucho tiene que ver con el tema de la transformación digital. Vamos a abordar ese tema. Un poquito de detalle de cuál es nuestra oferta de valor y cómo se están manejando las aplicaciones de última generación, y vamos a tener un ejemplo aquí de esto. En primer lugar, para contexto, pues, ¿quién es Verano? Nuestra empresa hoy precisamente, eh, casualmente también, está cumpliendo 38 años de fundada. Se fundó el 7 de septiembre del año 82 en Brasil, ¿no es cierto? Verano Ingeniería de Sistemas. Representa las soluciones Primavera desde 1988. En el 2008, Oracle compró a Primavera Systems y entonces nosotros pasamos a ser partner del ecosistema de asociados de Oracle, y entramos pues en nivel de Tier 1. Nosotros no trabajamos por intermedio mayorista, sino directamente asociados al fabricante, y tenemos representación de muchos otros fabricantes también relacionados con el tema de gerenciamiento de proyectos, que complementan las soluciones, se complementan entre sí. Tenemos presencia, además de Brasil, que fue el país en el que se fundó, aquí en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Uruguay y en México y en Estados Unidos, y desde allí pues atendemos toda la región. Y como referencia, entre los años 2011 y 2012, Verano realizó las mayores ventas de las soluciones de Oracle a nivel mundial. Tenemos también clientes en Europa, en todos los continentes, en Asia y en África. Ok, nuestra propuesta de valor no solo, dijéramos, es enfocada al tema de los proyectos como tal, todo el entorno que le da valor a ese tema de los proyectos, como la estrategia, los procesos de negocio, mejores prácticas, todo ese tipo de cosas, nosotros las sabemos llevar y las sabemos manejar, y hacemos consultorías relacionadas con ello. Incluso en el sentido también de que los proyectos van a generar activos y que esos activos van a tener que ser mantenidos y operados. ¿Okay? Nos enfocamos mucho en las soluciones tecnológicas, en automatización, ¿no es cierto?, en estandarización, en adopción de las mejores prácticas, en tener eficiencias, en tener control, ¿no es cierto?, facilidad de uso, que eso es un tema muy importante, lo vamos a ver más adelante. Y no solo nos quedamos en esa parte, sino que también vamos más allá, hacemos transferencia de conocimiento por temas de entrenamientos o haciendo, dijéramos, soporte, o incluso a veces haciendo operación de las mismas herramientas, porque algunos clientes nos los piden por temas de especialización de negocios con outsourcing. Ayudamos a los clientes a hacer una implantación incremental. Hoy en día, pues, eso también lo vamos a ver más adelante, todo el tema de gestión de cambio y las facilidades de adopción que tienen que haber en este tipo de soluciones, pues eso es mandatorio. Y también promovemos pues la mejora continua en función de la evolución de las soluciones tecnológicas y también de la madurez de nuestros clientes. Conocimiento de negocio, es decir, no todos los proyectos son iguales, depende de la industria en la que se estén desarrollando, en el tamaño que se estén ejecutando, en la región, etcétera, etcétera. Entonces, la primera gran división es temas de industria. Nosotros no solo conocemos de temas de
gestión de proyectos como tal, sino de temas de negocio para poder ejecutar o adoptar de la mejor manera posible las soluciones tecnológicas para el éxito de los proyectos. Aquí unas pequeñas referencias de, de, de nuestro recorrido, pues yo de pronto voy a tenerme un poquito más adelante en esto. Foco, esto es muy importante. Nosotros pues, nos dedicamos a temas de proyectos y gestión de activos. Hacemos todo el tema por ejemplo, análisis de constructibilidad, gestión documental en temas de proyectos, integraciones dentro de las aplicaciones, ¿no es cierto? Lo que se necesita para las diferentes aplicaciones, gestión de contratos, gestión de los activos también con el Integrated Workplace Management Systems, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. No somos, dijéramos, empresas que como otras empresas se dedican, por ejemplo, también al tema de ERPs o de fiscalización de obras, este tipo de cuestiones, sino que es mucho enfocado en temas de proyectos. Tenemos muchas fortalezas en el tema de tecnología e información. Creemos que gran parte del crecimiento, no solo en el tema de gerenciamiento de proyectos, sino en muchas otras disciplinas, se da por el tema de la tecnología, y entonces nos profundizamos mucho en esto y ofrecemos toda una cantidad de servicios a la medida de lo que, pues, que nos solicita el mercado. Finalmente, aquí algunos de nuestros clientes, especialmente en Colombia, y entonces ya entramos en materia. En primer lugar, para enfocarnos dentro de lo que puede ser el marco general de esta disertación, ¿no es cierto? Hablemos de que pueden haber diferentes tipos de proyectos, como son proyectos de ciencia y tecnología, de investigación más específicamente, proyectos de tecnología como desarrollo de software, ¿cierto? Proyectos de temas sociales, ¿no es cierto? Quieren mejorar temas sociales y calidad de vida. Pueden haber proyectos incluso de índole personal o proyectos que tengan que ver con mejoras de temas forestal, que hoy en día impactan pues por el tema de medio ambiente. También pequeñas construcciones o incluso proyectos de servicios profesionales. Todas esas son tipologías de proyectos, son válidas, se abarcan por medio de las mejores prácticas que hay, pero hoy en día no nos vamos a enfocar tanto en estos proyectos, vamos a enfocar en otro tipo de proyectos, como por ejemplo son los que pueden ser de generación, transmisión, distribución de energía, o los proyectos que tienen que ver con la explotación minera, o proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con eh, temas de transporte, temas de gran impacto, como pueden ser los aeropuertos, o un despliegue hospitalario, ¿no es cierto? Todos sabemos que tal vez lo más barato construir un hospital sea su construcción física, pero vaya, dótelo con todos los equipos. O, por ejemplo, el tema de vías, eh, eh, autopistas concesionadas, por ejemplo. Hoy en día está muy en boga esto aquí en Colombia. O puertos, o, por ejemplo, metros, como estamos viendo aquí en Bogotá, la construcción del metro. En fin, la idea es enfocarnos en esta parte inferior de esta iconografía que estoy mostrando, que son proyectos de largo aliento, proyectos de inversión de capital, proyectos que van a generar unos activos, unas facilidades que tienen que ser operadas y mantenidas a lo largo del tiempo, que tienen un componente de ingeniería alto de diferentes incluso disciplinas, ¿no es cierto?, que tienen desafíos técnicos importantes, entre otros. Entonces, la idea es enfocarnos un poquito allí, que es tal vez lo más demandante. Son proyectos que tienen mucho impacto social y en la calidad de vida de las personas, para que, dijéramos, nos vamos entrando y que veamos cómo ha sido la evolución para este tipo de proyectos. Hay que ver también cuál es el tamaño de los proyectos, ¿no es cierto? No puede ser, dijéramos, que a pesar de que sea un metro o a pesar de que sea un túnel como el que se acaba de inaugurar acá, pues no se confunde una parte de un estudio dijéramos, todo el desarrollo y la ejecución del proyecto. Obviamente habrán fases, habrán todo modelo de maduración que se tiene
dar para esos proyectos. Y aún abarcándolo todo, pues no podemos hablar, así sea de infraestructura, de un proyecto que es una pequeña vía localizada a una interconexión de cientos de kilómetros con una autopista, con diferentes carriles, etcétera, etcétera. Entonces estoy hablando aquí de proyectos grandes, de proyectos representativos en términos de inversión de capital y de impacto social, ¿cierto? También estoy hablando no solo de estos grandes proyectos dijéramos, de inversión que puede ser del Estado. Estoy hablando también de las grandes empresas que a partir de esta imagen es tomada obviamente del PMBOK, ustedes la conocen, dijéramos de la visión y de la misión que tienen, la visión a donde quieren estar y todos esos objetivos estratégicos que se tienen y a través de diferentes metodologías, como puede ser el Balance Scorecard, se definen unas líneas de acción para obtener para alcanzar esos objetivos en un cierto periodo de tiempo. Entonces estamos hablando de que así surgen esas líneas de acción, pueden ser portafolios, programas o proyectos, e incluso operaciones. Quiero resaltarlo también que aquí se menciona, el PMI siempre lo menciona, el tema de las operaciones, sino que por nuestro oficio generalmente lo dejamos a un ladito, ¿no es cierto? Pero están ahí. También las operaciones hacen parte de los portafolios. Estas grandes empresas pueden tener proyectos de inversión de capital, como pueden ser, venga, vamos a poner una planta industrial, una nueva planta industrial aquí en la región o en otro país. Expandámonos a diferentes ciudades, ejecutemos diferentes sedes que tengamos, ¿no es cierto? O diversifiquemos nuestro negocio, entremos en diferentes, en diferentes eslabones en la cadena de labor, por ejemplo. Eso también pueden representar este tipo de proyectos de los que estoy hablando. O incluso vámonos a atacar otros mercados. Ya hay oportunidades que se están dando por temas de las diferentes dinámicas que se dan en temas de oferta y demanda en todo el mundo. Entonces, de este tipo de proyectos también estoy hablando, ¿ok? De empresas como muchas de aquí de Colombia que ya se volvieron multilatinas y que quieren hacer este tipo de inversiones. Aquí también un ejemplo para resaltar de cómo, dijéramos, ya más aterrizadito, también tomado el PMI, cómo la estrategia organizacional se va decantando poco a poco en temas de proyectos directamente, pueden hacer parte de un portafolio, programas, ¿no es cierto? Y una vez más las operaciones también. Las operaciones pueden hacer parte de un programa incluso y también de un portafolio directamente. Entonces, de este tipo de proyectos es que estamos hablando, proyectos de gran porte. Poco de lo que hablé fueron que existen las inversiones, dijéramos, público-privadas, se llaman aquí en Colombia, o también los proyectos BOT, ¿no? Esto en tema en el ámbito industrial se da mucho de construir, operar y luego transferir al mandante, dijéramos, este tipo de proyectos. Entonces, una vez más, de este tipo de proyectos que estamos hablando, proyectos que desde una perspectiva financiera tienen un tema de CAPEX, ¿no es cierto?, fuerte, pero que si uno mira, y es un tiempo de ejecución bastante representativo, llamémoslo así, pueden ser 4, 5, 6, 10 años de ejecución, pero asimismo, dijéramos, la operación y mantenimiento del activo es un tema de largo aliento para la recuperación pues, de las inversiones realizadas, la obtención de dividendos y después de un cierto tiempo y un periodo de gracia, pues el pago de los impuestos a los que se tiene que aportar pues con todo este tipo de proyectos. Entonces, en general, estos son proyectos de alta complejidad. Yo aquí quiero con este slide representar varios aspectos de lo que se da en este tipo de proyectos. Lo primero es que a partir de soluciones de scheduling, pues tenemos un plan de ejecución, plan de obras, si se quiere, ¿no es cierto? Estos proyectos generalmente tienen una serie de interferencias, ya sean físicas
o de interés con otras, hay overlaps, dijéramos, con otras iniciativas, con otras operaciones incluso, demandan un componente fuerte en términos de gestión ambiental, incluso hasta solo por la obtención de la licencia para que se puedan llevar a cabo ya son desafiantes, ¿no es cierto? Tienen también un componente importante en términos de gestión predial, ¿no es cierto? No solo porque se puede dar la utilización de los predios durante todo el ciclo de vida del activo, ¿no es cierto? Sino porque se tiene que llegar a la gestión de esos mismos activos para que se pueda desarrollar el proyecto, ¿ya? Tiene un componente fuerte en términos de riesgos, ¿no es cierto? Hay muchos interesados de diferente índole. Yo ahorita voy a mostrar una gráfica un poquito más detallado esto, el tema de todos los participantes y los interesados. Tiene un componente de ingeniería alto, digamos así, pueden ser industriales, pueden ser de vías, pueden ser de líneas de transmisión, pero hay unos componentes de muchas especialidades allí. Por lo tanto, y por todas las interesados que hay, pues hay unos temas desafiantes en términos de comunicaciones también. Y para rematar, y esto es un aspecto que muchas veces no se ve, a veces se cree que está cubierto totalmente por los sistemas de ERPs, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver que no. Existe un tema muy importante y es que muchos de estos proyectos, en su gran mayoría, se ejecutan a partir de contratos con terceros. Entonces, ahí vamos viendo, dijéramos, un componente, voy a pasar aquí al siguiente slide, en que la conclusión es que estos proyectos son un esfuerzo de muchos, así sea por una entidad gubernamental o por una empresa que quiere llevar adelante este tipo de emprendimientos para cumplir sus objetivos estratégicos. Dijéramos, hay unos componentes importantísimos y numerosos. Entonces, en primer lugar, pues está aquí representado en color amarillo, amarillo claro, ¿no es cierto? La, la empresa o la entidad, en este caso, si se quiere, con su sponsor, con su patrocinador principal del proyecto, ¿no es cierto? Ligado directamente a un equipo aquí en rojo, eh, un rojo anaranjado, es todo el cuerpo de dirección del proyecto, ¿no es cierto? Respondiendo directamente allí, pero relacionado también con unos consultores de ingeniería de las diferentes especialidades, ¿no es cierto? Y también con como mínimo, pues con un general contractor, ¿no? Un constructor general que dijéramos también va a asociarse a su vez con unos subcontratistas, etcétera, etcétera, y allí se pueden ver un ecosistema de más o menos cómo puede llegar a ser el abordaje de un proyecto de estos para concluir eso, ¿no es cierto? Que tenemos un esfuerzo, hay que coordinar a muchos elementos, a muchos interesados, a muchos actores para poder llegar al objetivo deseado. Entonces, eso como primera medida y vamos a tomar cómo ha sido más o menos el desarrollo tecnológico de este tipo de proyectos. En primer lugar, pues hacia el año 1955 se desarrolla la técnica de programación basada en el camino crítico, ¿cierto? Ya se conocían el tema de los diagramas de Gantt, ¿no es cierto? Pero apenas en este momento es que se define el tema de ruta crítica y los Gantt se empiezan a acomodar, o tal vez los diagramas de red en esa época por la facilidad de dibujo para poder hacer eso. Entonces, una reunión de gerencia, para una revisión y una planificación, voy a centrarme solo en el tema del scheduling, la parte de programación, que es tal vez por lo que primero llegó la tecnología, ¿no es cierto? Se realizaba más o menos de esta manera, ¿no? Es decir, mucho sobre papel y si acaso con el tiempo calculadora. Nosotros si hacemos un análisis de unos 10 años, a los 10 años siguientes, pues vemos que no hubo avances en temas de tecnología para la programación. ¿Ya? Y si vamos a 1975, tampoco se presentaron avances. El tema del scheduling, para hablar dijéramos, de lo que primero se dio,
estaba todavía muy crudo. Por allá en el año de 1985, se sacaron las primeras versiones para el año 82. Se lanza el Primavera Project Planner, más conocido en su momento como el P3. También se lanzó por esos días el Microsoft Project, hay que decirlo, y también el Asta Power Project, el Power Project se conocía en su momento. O sea, es decir, las primeras soluciones de scheduling ya estaban en el mercado. Pero pues esto era rocket science, ¿no es cierto? Todavía, es decir, los computadores incluso no estaban muy masificados. En el año de 1995 ya se masifica el tema de Windows e Internet. Ya empiezan a ver un cambio, dijéramos, más representativo. Los computadores personales empiezan a llegar ya masivamente, no solo a las oficinas, sino incluso también a los hogares. Entonces ya tenemos aquí otro ingrediente, dijéramos, que empieza a facilitar las cosas. Y en el año 2005 ya hace la aparición el diseño de 3D, es decir, ya el hardware que se tenía disponible ya hace posible que el 3D se pueda empezar a manejar. Ahí empezamos ya una etapa muy acelerada, donde obviamente después del año 95 se empiezan a popularizar las bases de datos relacionales. Hacia el final de la década de los 90, inicios de los años 2000, entonces ya las soluciones, incluso las de gerenciamiento de proyectos con scheduling, tienen que trabajar sobre este tipo de bases de datos. Ya no se acepta que tengan bases de datos propias. El P3, por ejemplo, que había manejado ese tipo de cosas, empieza a desaparecer. Una solución como el Microsoft Project todavía sigue operando bajo esos esquemas de archivos y todo este tipo de cosas, por lo tanto no es muy fácil la colaboración. Entonces una herramienta como la de Primavera P6, después se llamó, es la que empieza a tomar, dijéramos, mayor relevancia en este tipo de cosas. De ahí para allá se hace con todos estos temas de 3D. No me voy a detener aquí en los temas de BIM y toda esta cuestión, porque eso es un tema más de diseño. Voy a mostrarles este video aquí, de un planeamiento en 4D, es decir, ya el tema de scheduling se ha logrado mejorar, incluso hacer un scheduling en 4 dimensiones, es decir, además de los modelos BIM que tenemos o los elementos de un diseño 3D, le podemos, dijéramos, hacer las diferentes particiones y los diferentes elementos de tiempo, ¿no es cierto?, que pueden tener. Aquí estamos viendo, esto es un proyecto real desarrollado por Verano para una empresa papelera en Brasil. Esta es una torre en la que se almacena ácido nítrico para el procesamiento del papel, ¿no es cierto? Y entonces se tuvo que hacer una parada de mantenimiento. Entonces se tenía que eh, desbaratar todos estos paneles que ustedes ven adentro, salir ser extraídos por ese agujero que hay allí, ¿no es cierto? Después reingresados. Entonces, en este tipo estos son proyectos de mantenimiento, es decir, después de que incluso ya un activo se da su operación, pueden haber proyectos de mantenimiento. Tener parado un activo de estos, como tener parada una refinería o una fábrica de carros, son, dijéramos, millones de dólares en activos que están dejando de producir. Entonces, desde un punto de vista financiero, esto es muy complicado. Entonces, mientras más rápido, mientras más se trabaje en el tema de planeación y se pueda llevar a cabo estas paradas de mantenimiento en el menor tiempo posible, es un éxito tremendo. Entonces, este tipo de soluciones, por ejemplo, de 4D, a veces no tienen mucho impacto en proyectos, dijéramos, civiles, se llama así, pero en todo lo que son proyectos industriales, donde hay un doliente en términos de, de, de la parte de dinero, hay madurez también en la adopción de este tipo de tecnologías, prácticamente que se vuelve mandatorio para ser competitivo. Entonces se ejecutan todo este tipo de cuestiones. Va a haber una presentación detallada de este tipo de elementos, entonces
Aquí yo simplemente quiero resaltar los diferentes códigos que pueden tener, la programación que puede ser llevada hasta el minuto, con toda la secuenciación. Eso pueden ser incluso análisis de constructibilidad, pues que uno puede estar haciendo aquí con esto. Entonces, es muy provechoso. Uno de mis colegas, Laura, va a hacer una presentación sobre esto. Entonces, ya podemos hablar, dijéramos, después de que pasa toda esta evolución y tal, y entrando en la década ya del año 2010, en el que estamos hablando entonces ahora ha sido un PEMIS, el Project Management Information System como tal, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que el Management Information System, incluso para proyectos, en términos generales, es un sistema de información gerencial, pero que tiene una base de datos centralizada que almacena datos específicos. Es decir, desde el año finales de los 90, inicios de los 2000, empezó una adopción en todas las empresas por los sistemas de recursos empresariales, los ERPs, pero dijéramos los proyectos, dependiendo de su tipo y de su especialidad, sobre todo cuando son de estas características como lo que estamos mencionando, quedan por fuera. Entonces se requiere un sistema, ¿no es cierto?, cuya función principal sea procesar datos recopilados de diferentes fuentes, de diferentes departamentos, de diferentes ubicaciones, de diferentes proyectos en este caso, y elaborar un informe basado en ello para que, dijéramos, pueda acompañar pues, la gestión de la organización, ¿no es cierto? Estas soluciones PEMI se basan en sistemas de información dentro de los cuales cabe el Project Management System. Pueden haber para otro tipo de cosas, por ejemplo, un sistema de información para ventas o un sistema de información para facturación. En fin, hay sistemas a veces muy especializados que quedan por fuera de los ecosistemas de los ERPs. Entonces las empresas los llaman a veces sistemas legados cuando hacen las migraciones y tal, pero tienen que estar allí, digamos, son sistemas adicionales que acompañan, dependiendo de la industria, la información. Y uno de los más transversales es el de proyectos. Se basan en tres, dijéramos, componentes claves, que son la tecnología, la información y las personas, con su conocimiento. Ofrecen tres niveles de control. El primero, el estratégico, ¿no es cierto?, para los responsables de negocio, donde pueden hacer todas sus planificaciones, generalmente de presupuesto, definen sus políticas y objetivos y hacen los comparativos y los acompañamientos del caso para dijéramos, para atender los controles que se quieran tener, especialmente en los temas de costos. Se puede hacer con estos sistemas también un control gerencial, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los PEMI se crean ya cronogramas detallados de trabajo o cost breakdown structures detalladas de los proyectos. Ya no estamos hablando simplemente de un código contable o de unos códigos que, por ejemplo, en los proyectos de inversión de capital a nivel de ERP se hablan entonces de que los proyectos deben tener una codificación en términos de depreciación de los activos, sino que ya se tiene, dijéramos, una estructura de codificación de costos que atienda a la ejecución del proyecto. Después se hará, digamos, el proceso de capitalización. Y estas soluciones, estos sistemas, dijéramos, de información, también otorgan un control operativo. Entonces son las tareas, esto representa las tareas de procesamiento con la ayuda de tecnologías apropiadas. Para el caso de proyectos, yo puse aquí el ejemplo de toma de datos en campo con dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces, esto, dijéramos, haría parte de lo que es un PEMIS, un Project Management Information System. Entonces, se trató inicialmente, como decíamos al inicio de la década que acaba de terminar, inicio del año 2010, este tipo de cosas, entonces empezaron a surgir estas diferentes alternativas y han ido evolucionando. Al inicio eran, dijéramos, Frankenstein, ¿no es cierto? Entonces, ponemos un sistema de procesos, entonces en Microsoft, entonces ponía el SharePoint, ¿no es cierto?, con su base de datos y el Microsoft Project. Y en primavera entonces se ponía el BPM de Oracle con el scheduler de P6, ¿no es cierto? Y unos sistemas de reporteo, etcétera, etcétera. Entonces
ahí dijéramos iban dando los primeros pasos de un Project Management System. Pero ¿cuál era Project Management Information System? Pero ¿cuál era una de las cosas, dijéramos, más representativas? Es que estos temas, aquí estoy poniendo las 10 ya áreas de conocimiento que se promueven en el PMBOK para el gerenciamiento de proyectos. Estos sistemas inicialmente estaban basados mucho en el schedule management. ¿Okay? Entonces, la base eran los cronogramas, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno atendía a clientes de proyectos de inversión de capital, se notaba más el gap que había entre lo que se estaba ofreciendo y lo que se requería. Porque mientras las herramientas de scheduling, pues decían, mire, yo le puedo a usted gestionar los recursos, lo que le genera costo en función del tiempo, se lo puedo gestionar allí. Pero los dueños de estos proyectos decían, no, pero es que a mí no me interesa la gestión del tiempo como tal, pero no me interesa la gestión de recursos allí, porque es que lo que a mí me va a afectar, mi driver de costo, no son esos recursos que están allí, son los contratos que yo tengo con los terceros, ¿me entienden? Entonces, no era el tema de scheduling, dijéramos, quedaban todos subutilizados, llamamos así, para tener a estos clientes y hacía una gran falta dijéramos, de la gestión de los contratos. El tema de la procura, llamamos así, se trata de manejar y gestionar con los ERPs, pero a veces hay unos temas muy específicos que no son compras de estantería, llamemos así, sino que son artefactos que se mandan a producir. Por ejemplo, en unas torres de energía se tiene que mandar a producir, es contra diseños que se ejecutan. Cada torre de energía tiene unas fuerzas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces hay un componente muy alto de ingeniería. Entonces, esta gestión de estos, para recibir un elemento fabricado, entonces se tienen que hacer pruebas y se tiene que dejar documentado todo esto y toda la trazabilidad. Entonces, dijéramos que un PEMIS estaba, dijéramos, inicialmente hace algún tiempo muy limitado, ¿cierto? Lo mismo el tema de los costos, ¿cierto? Entonces, yo ya les comenté que, o sea, una solución como el Primavera P6, pues usted no puede representar, tal vez pueda representar unas cuentas de gastos, ¿no es cierto? Llama así, pero no puede representar un cost breakdown structure como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí se quedaban cortas estas aplicaciones. El resource management sí lo hacen muy bien, y en este caso los proyectos de gestión de inversión de capital, generalmente los clientes tienen la necesidad de saber su capacidad, sobre todo, ¿no? Por los recursos clave que manejan. Más bien ese es el enfoque de la gestión de los recursos. En el tema de comunicaciones también se quedan muy cortos, ¿no es cierto? En el tema de riesgos también, dijéramos, hay soluciones que han hecho pues un análisis probabilístico de las programaciones, ya dijéramos eso es de amplio uso en el estado del arte hoy en día, pero dijéramos las acciones de respuesta, llevarlas desde un punto de vista aterrizado, no metodológico y no académico, sino de negocio, allí es donde dijéramos ha habido había un gran gap y ahorita ya se están, dijéramos, corrigiendo todo este tipo de cosas. Ya hoy en día hay soluciones, hay aplicaciones que le ofrecen tranquilamente a hacer toda la gestión del riesgo colaborativo, la valoración de ese riesgo, a hacer, dijéramos, seguimiento a las acciones que se han definido, etcétera, etcétera. El manejo de la calidad también, es decir, en estas soluciones se quedaba muy poco, yo ahorita voy a explicar en cada cosa en detalle, se quedaba, dijéramos, muy por fuera, llamo así, que se pudiera hacer toma de datos en campo, que se pudiera hacer una inspección, ¿no es cierto? El tema del cost management, entonces yo tenía que hacer si iba a ser un tema de valor ganado, entonces tenía que crear un recurso dummy para con base en eso ir reflejando los costos que se estaban representando, y esos costos no se tomaban directamente contra el compromiso, es decir, contra el recibido de un entregable formal, sino contra
el pago de un parcial del contrato, etcétera, etcétera. Entonces había mucha ambigüedad de este tipo de cosas. Y ni qué decir pues con la gestión de los stakeholders y la integración. Entonces, todo eso, dijéramos, ha venido cambiando. Yo quiero dejar una referencia aquí de las herramientas, incluso hoy, más usadas para hacer gestión de proyectos, para project management. Una de ellas es el Excel, ¿no es cierto? Es con todo lo bueno y todo lo bondadoso y versátil que puede hacer el Excel. Entonces, tiene una gran dijéramos, falencia en el sentido de que las informaciones quedan directamente con las personas, y los dueños de la información son las personas, es muy susceptible a errores, ¿no es cierto? Eh, el, el, eh, Dijéramos, toda la información que se pueda compartir en la empresa queda sesgada a los errores o a la visión que pueda tener la persona que hace la información allí, entonces son muy limitados. Y la otra gran herramienta que se utiliza para gestión de proyectos es el correo electrónico, ¿no es cierto? Y en esa tendencia venimos. La idea es que ya se está viendo un cambio importante aquí en la región. Desde hace unos 3 años para acá se ha diferenciado. Y hay unas soluciones, dijéramos, como tal, como un Project Management System. Yo aquí voy a mostrar tres, que son las que ustedes pueden estar viendo en nuestro stand, ¿no es cierto? Como les digo, mis colegas van a presentar más detalladamente estas soluciones. La primera de ellas es el Oracle Primavera Unifier, ¿no es cierto? Es una solución que ustedes la pueden conseguir no solo en la nube. Yo ahorita voy a aclarar de qué se está demandando, por ejemplo, en este tipo de cosas, sino que tiene una posibilidad de personalización muy amplia. Las soluciones en la nube a veces ya tienen unos estándares precreados, eso es muy bueno para ciertos tipos de proyectos y para ciertas empresas. Hay otras que no son tan genéricas o no se pueden adaptar a este tipo de cosas, entonces hay que hacer una personalización, tienen un enfoque de procesos de negocio, tienen un enfoque de reglas de negocio. Entonces, esta es una muy buena alternativa de un PEMIS. Hoy en día, un PEMIS formado como tal que puede cubrir todas las áreas de conocimiento del PMBOK. Otro es el ACONEX, ¿no es cierto? Otro de mis colegas entonces les va a hacer una presentación de esta solución específicamente. Esta sí es una solución totalmente en la nube. Tiene ya, dijéramos, una amplia adopción. Se está acelerando muchísimo porque la implementación es mucho más simple. El Primavera, una cosa que se me olvidaba mencionarles, es muy bueno acompañando a los ERPs. Es decir, toda esa flexibilidad que no tienen los ERPs se puede obtener como reglas de negocio para los proyectos con el Unifier. Y un último, es más light, llamemos así, tiene menos capacidad. Hay clientes que no requieren algo masivo, muy holístico. Es el Oracle Primavera Cloud. Rescata todo el tema de las posibilidades y las fortalezas que tiene el Oracle Primavera P6 y se lleva a la nube. Entonces es un poco más flexible, es multiproyectos, es multiusuario, ya tiene entonces ese tema que hablábamos del CBS, el Cost Breakdown Structure, que no se veía en el P6, este ya lo puede tener, ¿no es cierto? Hace temas, dijéramos, más modernos de gestión de proyectos, incluyendo el tema de los análisis probabilísticos directamente aquí en la solución. Entonces, estas son soluciones que en el transcurso de esta semana mis colegas les van a ir presentando para que ustedes tengan una idea de cuál es el estado del arte en temas de PEMIS hoy en día. ¿Cómo han evolucionado estas soluciones? Básicamente es un tema de mejoramiento de la colaboración, de la gestión documental y de las comunicaciones. Es decir, un tema muy importante es que las empresas se dieron cuenta de que no es solo de las puertas de mi empresa para adentro que yo hago la gestión de los proyectos. En las empresas se tienen que interactuar con diferentes roles de diferentes empresas y se crea un ecosistema que si bien dijéramos, entre comillas, externo,
hace parte de la gestión del proyecto y se tiene que aprender a gestionar y a convivir con eso. Entonces, temas como neutralidad de la información, como seguridad de la información, como evolución del paradigma de que las soluciones estén en la nube, ¿no es cierto? De quién es el dueño en realidad de la información, ¿no es cierto? En este caso, pues, es el mandante del proyecto. Todo ese tipo de cosas han ido haciendo evolucionar y que se tenga la necesidad de que existan estas interacciones registradas para que, dijéramos, se puedan el día de mañana hacer análisis forenses o se puedan hacer argumentaciones o se quieran, pues dijéramos, evitar disputas y si se tiene que entrar en ellas, pues se tiene el acervo de información para poder entrar en ese tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que ha hecho la necesidad de, de, de la realidad en sí, de la gestión de los proyectos, es la que ha dado que estos diferentes roles de diferentes compañías interactúen y que los dueños de los proyectos y de la inversión entiendan que deben, dijéramos, velar porque esa situación se dé. El tema de la trazabilidad de las acciones y el registro como una forma de gestión de riesgos es muy importante, tal como yo lo acabo de decir, por ese tema de que las cosas queden registradas en una única plataforma, en una fuente de la verdad, en una única fuente de la verdad, que no hayan dos o tres versiones, todo este tipo de cosas, sino que, dijéramos, la empresa, el mandante sea dueño de la información y no los usuarios, ¿ya? Esa información adicionalmente que quede vinculada, es decir, que yo pueda vincular un pago con un contrato, con un proveedor, con unas evaluaciones de proveedores, con unos registros que se hayan hecho, con una licitación o un bidding o una presentación de ofertas, un request for information. Entonces, dijéramos, ahí hay visibilidad, estas soluciones pueden tener este tipo de informaciones y como ustedes ven, no solo de forma, dijéramos, tabular, sino gráfica, reglas de negocio, entonces es decir, qué roles aprueban hasta cierto punto, qué roles trabajan en tal especialidad, qué límites de tiempo se le dan a tales personas. No es un tema de que haga una corrida de un avance de un proyecto, yo siempre pongo este ejemplo, y entonces el dueño de la actividad A no le dice nada al dueño de la actividad B, sino que el gerente de proyecto le dice, oiga, señor de la actividad B, el señor de la actividad A ya terminó, aquí está su entregable para que usted continúe. No, hay muchos temas de flujos de trabajo, de la dinámica en sí que dan estos flujos para que los proyectos sigan adelante en términos de revisión de documentos, de acciones, solicitaciones de información y respuesta, de gestión de problemas, de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. De eso se trata lo que hay en este tipo de soluciones. En cuanto a las tendencias en la oferta y demanda del software y la transformación digital, hay que decir lo siguiente. Nosotros tenemos que considerar que no solo hoy en día, pues el PMBOK, pues, estamos pues en el Congreso y tal, es una cosa muy importante, pero es que ya dijéramos, no solo actúa él, hay otra serie de estándares, yo aquí traigo algunos, como el Software Engineering Book of Knowledge, ¿no es cierto? Como el Data Management Book of Knowledge, son estándares que se tienen que seguir hoy en día en la implementación, dijéramos, de este tipo de proyectos porque estamos trabajando con tecnología, del business, del análisis de negocio, ¿no es cierto? El business análisis también, nosotros incluso utilizamos todo este tipo de cosas. Ya esto hace parte y las empresas están dando cuenta de los temas de gestión de procesos, ¿no es cierto? Entonces no nos podemos olvidar de ese tipo de cosas e incluso otros estándares que acompañan el tema de los proyectos como la gestión de costos. Entonces hoy en día uno tiene que entrar a ver atender todo este tipo de cosas que se están dando allí. Y fuera de eso, como esto es de tecnología, después viene una camada, que aquí sí no me va a detener mucho, pues de una serie de cosas que piden temas de seguridad de la información. Yo conozco clientes que tienen unas soluciones buenísimas y las crearon por allá en el año 2004, 2005, les funciona a la perfección, pero viene alguien de tecnología y le dice, señores, esta solución ya no se puede utilizar más, nos atacaron, es una puerta de entrada para
es un riesgo desde el punto de vista informático, no estamos cumpliendo, dijéramos, las normas vigentes, etcétera, etcétera. Y otra camada, dijéramos, que se tiene que cumplir es todo el tema de la protección de datos personales, temas, dijéramos, de propiedad intelectual, o sea, todo, hay que hacer todo un cumplimiento normativo, no solo del tema, obviamente, todo el cumplimiento normativo incluye todo esto, ¿no es cierto? No solo el cumplimiento de los estándares y toda esta cuestión, sino la parte legal. Entonces, la respuesta que hoy hay en día a esto tiene que ver con todo eso que les acabo de decir e incluye este tipo de cosas. Primero, facilidad de uso e incluso autoaprendizaje. Ya nadie se le dedica pues a hacer maestrías o lo que sea en uso de herramientas. Es decir, las soluciones tienen que ser muy amigables, muy fáciles de usar y el mercado está pidiendo ese tipo de cosas. Segundo, que estén en dispositivos móviles, que operen en dispositivos móviles. No hay nada que hacer, eso llegó para quedarse, no solo, dijéramos, en temas de proyectos, sino en cualquier cosa en la banca, en los restaurantes, mejor dicho, cualquier cosa que ustedes quieran pensar hoy en día tiene aplicación en dispositivos móviles. Ya no se aceptan tampoco este tema de las aplicaciones cliente instaladas en los equipos, ¿no es cierto? Con unas características específicas. No, tienen que estar en la web, ¿ok? Que se abran, no importa si el computador es Windows o es Mac o ese tipo de cosas que las aplicaciones sean ad hoc, es decir, para lo que se necesita. Entonces ya no necesitamos una aplicación que sea transversal a todas las tipologías de proyectos y todo este tipo de cosas, sino que específicamente para lo que se necesitan. Que sean configurables, que permitan la adaptación a partir de la configuración y no por desarrollo de código. ¿Ya? No necesitamos este tipo de cosas que sean de OPEX, es decir, no vamos a hacer una inversión altísima ahora para que en 2 o 3 años esté obsoleta, no. Las empresas están solicitando, oiga, la tecnología yo me la quiero consumir y pagar mes a mes, véndamela por favor como un servicio, ¿ok? Hay especialización en términos de los usuarios, de los tipos de proyectos, de las aplicaciones, ¿no es cierto? Del conocimiento. Entonces hay empresas que dicen, no, yo no estoy aquí para gerenciar proyectos. El proyecto es, necesito que alguien me lo gerencie, que alguien me lo administre, que alguien me traiga aquí la tecnología y lo hagamos pues porque es para cumplir mi objetivo estratégico. Varios ecosistemas, es decir, lo que yo les comentaba, las empresas entendieron que no son solo ellos los dueños y es de nuestros límites o nuestras puertas para adentro, es que tenemos que interactuar con otros, con unos externos y esa interacción tiene que ser dinámica, tiene que ir y venir, es de ida y vuelta, es de toma y dame, no es un tema de procesos burocráticos y toda esta cuestión porque ahí es donde a veces se termina de acabar el tema o de afectar el tema de los proyectos enfocada a procesos. Muchas empresas a veces, sobre todo cuando uno va a hacer esta implementación por allá en los años 2014, 2015, no tenían todavía este tema de los procesos. Hoy en día ya están mucho más maduras, manejan sus temas de sus procesos, hay PMOs implementadas, hay por lo menos una forma de iniciar. A veces no se entiende bien el tema de los procesos, no se entiende que un tema de pago no es solo por un proyecto, sino que eso hace parte de un proceso diferente, etcétera, etcétera. Pero dijéramos, ya hay madurez en ese tipo de cosas. Incluso las aplicaciones están integradas, hay diferentes aplicaciones, hay mucha conexión y ese enfoque de procesos también se da entre las aplicaciones, no solo entre las personas. ¿Ok? Y finalmente, la información es de las empresas, no es de las personas. Voy a ver aquí el chat, que parece que... Julián, ¿hay algo en el chat? No puedo abrirlo. Yo estoy ya por terminar. En fin, el enfoque está evolucionando. Este es el mensaje. El enfoque se ha ido formalizando, así como en todas las ramas de los negocios se ha ido modernizando todo el tema de las tecnologías. El gerenciamiento de proyectos no es la excepción.
aquí una reflexión, esta gráfica solo para una reflexión de cómo evoluciona ese enfoque. Ese enfoque dice, mire, para usted tener una mejor productividad, usted no solo debe adoptar una nueva tecnología, simplemente, es decir, no es porque tenga el Oracle Primavera, entonces ya con eso usted gerencia proyectos pues como el mejor, no. Usted tiene que hacer una alineación de sus procesos, incluso una simplificación, ¿no es cierto? Tiene que hacer una gestión del cambio para adoptar esa herramienta, incluso tiene que adoptar hasta un sistema de recompensas, ¿no es cierto? Y dar un buen entrenamiento. Y en función de eso, usted va a tener un buen retorno sobre la inversión en términos de productividad, ¿ok? Ya solo, dijéramos, adquirir la tecnología como tal, no. Eso es un tema que por sí solo no. Todos los proyectos nuestros, por ejemplo, últimamente ya están acompañados de un tema de gestión del cambio, los clientes lo saben, lo han acogido como una norma. Entonces, esta es una buena reflexión de cómo es que han evolucionado incluso la implementación de estos sistemas. La oferta de valor por parte nuestra, ya más o menos la comenté, es que no quiero extenderme mucho porque se me acabó el tiempo. Histórico en el mercado, experiencia en proyectos de gran porte, tenemos mucho énfasis en tecnología y por especialidad, además de actuación regional, lo cual nos permite hacer, además de networking, dijéramos, benchmarking. Entonces, hacemos un enfoque holístico de los servicios, no solo es la parte de proyectos, sino todo el tema de tecnológico para poder atender de la mejor manera a los clientes y obtener su satisfacción. Y por último, en el tema de operaciones, que nosotros no nos hemos quedado quietos, les quiero dejar la reflexión para que visiten nuestra página web. Nosotros estamos trabajando con una solución que es para gestión de tiempos, que se llama Vector, que es una aplicación de última generación. Tiene todas las cosas que he hablado aquí. Es muy integrable para temas de proyectos y para temas de operaciones. Eso sería mi exposición. Excúsenme que me pasé un poquito en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Por ahora no veo. Si quieren pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, si no hay preguntas, entonces les agradezco muchísimo la atención. Los invito a participar del congreso y de las demás charlas que van a dar mis colegas.